Y a nosotros se nos ha encargado en este panel tratar de generar un contexto, o mejor, tratar de poner de presente cuáles son las condiciones y las situaciones en las que nos encontramos para regular, desregular, depurar la legislación en materia de derecho a la protesta, y por eso hemos querido venir acá a compartir con ustedes los resultados de una investigación sobre los aspectos constitucionales más relevantes en la regulación del derecho a la protesta, donde no me detendré en la agenda porque creo que no va a alcanzar por el tiempo, así que nos hemos propuesto básicamente dos momentos. Un primer momento donde queremos generar una situación de contraste, si se quiere, poniendo de presente algunos aspectos que ya el representante Alirio Uribe estaba mencionando sobre la vigencia del estado de sitio en la segunda parte del siglo XX, donde, digamos, se caracterizó la represión y se caracterizó por sobre todo el ordenamiento jurídico colombiano por restringir la posibilidad de acceder a la protesta como mecanismo subsidiario de la sociedad para poder tramitar sus demandas del orden social, del orden sindical, del orden laboral. Y un segundo momento donde quisiera exponer cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos y del derecho constitucional colombiano, sobre los cuales debe girar cualquier reforma, cualquier depuración, derogación de normas dirigidas a garantizar la naturaleza y la finalidad que tiene el derecho a la protesta en toda sociedad democrática. Este primer momento, entonces, como les decía, lo que quiero es poder generar una situación de contraste frente a la situación previa al año de 1991, donde la característica principal era, sobre todo, vivir en Colombia bajo el estado de sitio. 3 de cada 4 años, desde 1957, se vivieron bajo estado de sitio, y asimismo se promulgaron la mayoría de legislaciones como las que hacía alusión el representante Alirio en cuanto al Código de Policía, y ello con un propósito y un objetivo principal, que era restringir el derecho a la protesta, restringir la posibilidad que ciudadanos y ciudadanas pudiesen reunirse en torno a ideales en común, discursos semejantes, demandas sociales de características parecidas, con el propósito de salir de una situación de represión, con el propósito de exponer la represión. Por tanto, el propósito y el objetivo primordial de someternos en la segunda parte del siglo XX a un estado de sitio era esa, la de reprimir. Y eso derivaba en la posibilidad que tenía la policía como autoridad administrativa de decretar arrestos sin que me diera una orden judicial, sin que me diera las garantías del debido proceso, pero asimismo otorgando a la jurisdicción penal militar la facultad de poder de investigar, juzgar y sancionar los actos que considerasen podían generar, por ejemplo, lo que se llamaba en ese entonces huelgas tumultuarias o desmanes del orden público, conceptos absolutamente abstractos y que estaban adicionalmente definidos por un organismo de carácter administrativo como era la policía, y para que fuera adelantado los juzgamientos a través de una jurisdicción penal militar que carecía y que aún carece de garantías de independencia e imparcialidad en el juzgamiento, hasta el punto, digamos, que tiene su máxima expresión esta represión de la protesta social en la prohibición de formación de grupos de más de 3 personas en el periodo en el cual fue presidente Misael Pastrana. Asimismo, teníamos un servicio de control y vigilancia de fuerzas o de agencias de inteligencia que derivarían posteriormente en la creación del DAS, que tenían amplias facultades no solamente para investigar, perseguir, intervenir comunicaciones, sino también para generar una censura previa frente a lo que podían hacer los medios de comunicación. Y, por supuesto, las sanciones laborales y sindicales que fueron permanentes durante todo este periodo. Sanciones laborales como podría ser, por ejemplo, la suspensión para aquellos empleados de carrera que estuvieran o que fueran encontrados en lo que se llamaban las huelgas tumultuarias o los desmanes en el orden público, o aquellos que no estaban en la carrera administrativa, desvincularlos para siempre y definitivamente. Luego, el derecho a la protesta, la posibilidad de congregarse ciudadanos y ciudadanas con intereses semejantes alrededor de un mensaje que quiere trascender hacia lo público. El propósito era generar una situación de contraste para poder enunciar cuál debería ser el estado de cosas actual tras la aprobación de la Constitución de 1991, donde supuestamente hacíamos tránsito de una
sociedad reprimida hacia una sociedad de derechos y libertades, donde la posibilidad de agruparse o la posibilidad de congregarse en torno a un mensaje de protesta estaba plenamente garantizado. En la Constitución de 1886, por ejemplo, existía el reconocimiento del derecho a la reunión. Sin embargo, la posibilidad de limitarlo era absolutamente abierta. Como les decía, estaba en cabeza de autoridades administrativas, básicamente la policía, alcaldes, el presidente de la República, un ministro. Podría limitarla sin que mediara un procedimiento previo, sin que mediara un juicio de ponderación, de razonabilidad sobre si la protesta que se estaba realizando o la manifestación que se estuviera realizando tenía la capacidad de afectar esos bienes, digamos, que jurídicamente están protegidos en una sociedad democrática, como lo dice el artículo 20 del Protocolo de Derechos Civiles y Políticos, que se refieren a la seguridad pública, que se refieren a la salud pública, conceptos que definitivamente, dado su carácter de abstracción, la definición que diera la autoridad administrativa, pues necesariamente tendría que ser arbitraria, por cuanto estaría definiendo el contenido de ellos. Pero con la Constitución del 91 encontramos en el artículo 37 el reconocimiento del derecho a la protesta, pero sobre todo, más importante, digamos, una remisión expresa a que el legislador es la única autoridad competente dentro del Estado colombiano para restringir su contenido de forma razonable y ponderada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que solamente la autoridad democrática por excelencia, que es el Congreso de la República, sería quien definiría en qué circunstancias se puede limitar, restringir el derecho a la protesta, siempre persiguiendo un objetivo, digamos, los objetivos propios de toda sociedad democrática, como les estaba anunciando, se encuentra en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero asimismo, además del reconocimiento, este reconocimiento se dio en un nuevo entorno, que yo acá lo llamo una nueva dogmática constitucional, pero tiene que ver con esto de poder hacer los derechos efectivos, tener recursos judiciales para poder reconocerlos, para poder garantizarlos, para poder vincular a la autoridad legislativa directamente con esos contenidos. Reconoce además una faceta dinámica del derecho a la reunión, que es el derecho a las manifestaciones públicas, que tienen que ver, por ejemplo, con la congregación de personas en torno a un mensaje, bien sea una marcha o incluso otros mecanismos, otros sistemas que se pueden encontrar. Y la jurisprudencia constitucional ha reconocido ampliamente la estrecha relación que existe entre el derecho a la manifestación con el derecho a la participación, la libertad de expresión y el derecho de asociación. Y una expresa relación que tiene que ver con que el derecho a la protesta es un derecho que se vuelve funcional a estas garantías propias del Estado democrático, como es la libertad de expresión, incluso el ejercicio del derecho al voto. Y ya lo mencionaba, la reserva legal que tiene para la restricción del derecho a la protesta, que tiene que estar construida sobre bases de razonabilidad y proporcionalidad. Adicionalmente, el derecho a la protesta es un derecho de aplicación inmediata. Esto quiere decir que no se requiere que el legislador intervenga para su reconocimiento. No se requiere expresamente de una ley que reconozca el derecho a la protesta, porque es un derecho de aplicación inmediata. Pero a la vez, el derecho a la protesta ha tenido un reconocimiento amplio, estrecho, fuerte en el derecho internacional de los derechos humanos, que comprende tanto aquellos tratados internacionales como pronunciamientos de organismos del sistema universal, que es ese que se construye alrededor de las Naciones Unidas, como del sistema interamericano de derechos humanos, que es el que está alrededor de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a tenerme primero a tratar de caracterizar el derecho a la protesta dentro del sistema universal de derechos humanos, porque de ahí vamos a encontrar algunos mensajes muy fuertes que quisiera resumir al final, para que sean el sustento o la base sobre la cual se pueda iniciar una discusión relacionada con las reformas legales al derecho a la protesta. Entonces, en el derecho internacional de los derechos humanos, en su sistema universal, hay un reconocimiento expreso al derecho de la reunión, como les decía, sobre todo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 20, que tiene como propósito, en primer lugar, resaltar esta relación funcional que tiene el derecho a la protesta con más derechos reconocidos en las cartas de derechos. Es decir, no se concibe una sociedad donde se pueda reconocer, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, o se pueda reconocer el derecho al voto pasivo y activo, sin que exista el derecho a la protesta. Es un derecho
que es funcional a la garantía de los demás derechos. Este es el único derecho indelegable y es el único derecho con el que contamos en última instancia los ciudadanos y las ciudadanas para poder reclamar ante el Estado o poder exigir nuestras demandas. Es importante el derecho a la protesta en el sistema de protección de derechos humanos en el sistema universal. Han creado un relator independiente, es decir, dada la importancia del derecho, se creó en el año 2011 un relator que se encarga única y exclusivamente de identificar a lo largo de las naciones que hacen parte de las Naciones Unidas, identificar cuáles son las buenas prácticas, las malas prácticas, hacia dónde debe dirigirse las sociedades democráticas, las sociedades que comparten los valores del humanismo, hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos para garantizar el derecho a la protesta. Este mandato está en cabeza de un keniata, Maini Kane, quien ha expedido básicamente 4 informes donde ha dado cuenta sobre estas buenas prácticas, sobre todos estos hechos que los invito y las invito a revisarlas porque son de un contenido magnífico, más en momentos donde se pretende o se quiere poner de presente posibles reformas. Y yo resaltaría sobre todo su último informe, que es de este año, de abril de 2015, es la Relatoría Especial para el Derecho de Asociación de Naciones Unidas. Él se llama Maini Kane. Este último informe del año 2015, donde se concentró el relator especial en observar cuáles eran las poblaciones más vulnerables en cuanto al ejercicio del derecho a la protesta. Y por supuesto, identificó, por ejemplo, al sector sindical como uno de ellos. Básicamente porque el derecho a la protesta tiene una característica muy especial y es que es el último recurso con el que cuenta una sociedad para poner de presente sus demandas de orden social. Luego, quiere decir que hay otros recursos que le han sido negados, la representación política, el acceso a medios de comunicación, entre otros. En ese sentido, ese informe es muy importante porque lo que hace es establecer con carácter especial, por ejemplo, para poblaciones vulnerables como son el sector sindical, como son, por ejemplo, los defensores y las defensoras de derechos humanos, como son los defensores y las defensoras del derecho al medio ambiente, son poblaciones que requieren que se refuerce, es decir, deben tener un tratamiento especial para proteger su derecho a la protesta, ya que les han sido cerrados los otros medios, los de representación política, los de acceso a los medios de comunicación. Y simplemente voy a detenerme, para los últimos 3 minutos me los quiero tomar para anunciar qué pasa en el sistema interamericano, que reconoce el derecho a la protesta a través del derecho a la libertad de expresión. Eso es lo que quisiera notar, qué es lo que se diferencia del sistema universal. Pero quisiera básicamente que observáramos este último cuadro sobre garantías. ¿Qué es lo que nosotros pudimos recoger de ese ejercicio de revisar los estándares internacionales y la Constitución Política Colombiana y su jurisprudencia sobre cuáles son esas garantías esenciales del derecho a la protesta para que guarde relación con lo que ha previsto el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano y la Constitución? En primer lugar, tiene que ver con la proporcionalidad y la razonabilidad que debe tener el legislador o cualquier autoridad administrativa, legislativa, judicial, para restringir el derecho a la protesta. La proporcionalidad y la razonabilidad son criterios que se relacionan estrechamente con el juicio que realiza el funcionario público a la hora de restringir un derecho. Y básicamente lo que debe buscar es que la medida, la de la restricción, no solamente sea adecuada, sino que sea necesaria e idónea. ¿Esto qué quiere decir? Que la única forma como se justifica restringir el derecho a la protesta es que sea la última medida para garantizar, por ejemplo, la seguridad. El segundo tiene que ver con la prohibición de requerir autorización previa, que es algo muy propio del ordenamiento jurídico colombiano y que quizá en las próximas exposiciones podremos verlo, y es que actualmente la regulación que contempla el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra contenido en el Código de Policía y en algunas normas penales dispersas que básicamente exigen o requieren a los ciudadanos y las ciudadanas que quieran ejercer el derecho a la protesta de, vamos a llamarlo, una autorización previa de esa autoridad administrativa. En realidad se le refiere muchas veces a notificaciones, porque la Corte Constitucional ya lo dijo, que las autorizaciones están prohibidas. La administración pública no puede autorizar una protesta. Debe ser notificado para garantizar que la protesta se desarrolle en un ambiente que logísticamente sea propenso. Sin embargo, hoy encontramos que, por ejemplo, las normas del Código de la Ley de Seguridad Ciudadana, que Yomari nos va a comentar más adelante y por eso no me quiero detener, restringen y usaron como criterio para tipificar y entonces penalizar el derecho a la protesta
cuando no se adquiere una autorización previa. Esto fue modulado por la Corte Constitucional, sin embargo la pretensión del legislador en todo tiempo fue poder exigir un régimen de autorizaciones. Asimismo, conceder un derecho a un recurso judicial, pero quisiera detenerme en el cuarto, que es el mensaje de la protesta no puede ser restringido. Y esto tiene que ver mucho con el ejercicio del derecho a la protesta o el derecho a la huelga que realizan el sector sindical, porque el principio, y por eso me tocó omitir esta parte de principios, pero uno de los principios del derecho a la protesta es que el mensaje que se va a transmitir es un mensaje de oposición, que es contrario a lo que pretende o a lo que se encuentra desarrollando el poder hegemónico, entiéndase el Estado, sus autoridades y demás. Por tanto, siempre va a haber, en tanto hay un mensaje de oposición, es lo que caracteriza el derecho a la protesta, siempre va a haber un deseo, una voluntad, un interés, porque ese mensaje que va a ser transmitido, por ejemplo, el de estabilidad laboral, el del derecho de asociación en el sector sindical, sea morigerado, restringido o no se pueda transmitir de forma completa y como corresponde. Que, por ejemplo, las condiciones de tiempo, modo y lugar en la que se desarrolla una protesta son absolutamente básicos y no pueden ser restringidos porque se restringe el mensaje. Y me refiero, por ejemplo, al caso de accionar judicial, cuando su protesta no tiene sentido si no se puede hacer frente a los juzgados de Palo Quemado, por ejemplo, o frente a la Corte Suprema de Justicia. De manera que sí se le concede el derecho a la protesta, pero restringiendo el lugar donde lo van a hacer, o la hora, por ejemplo. Son mensajes que limitan el mensaje, son restricciones que limitan el mensaje.